Y pues énfasis en esto que usted decía, pues de pues la criticada gestión de Rosario Piedra Ibarra. Nosotros hacemos un llamado a que en estos momentos tan complicados que vive el país, particularmente con la militarización, el gobierno actual, el que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, arranque con el pie derecho en materia de derechos humanos. Nos parece que sería absolutamente inaceptable la reelección de la señora Piedra, que como ustedes saben llegó primero de manera ilegal porque no cumplía con los requisitos, sí era militante de un partido y eso lo prohíbe la ley, y segundo mediante un fraude que está grabado. No se pudo echar abajo la elección porque no existía un mecanismo legal, pero el fraude está grabado, no se alcanzó la mayoría calificada, toda vez que votaron 116 senadoras y senadores y no 114, como en su momento se dijo. La convocatoria está bien planteada. Creo que la sesión de la comisión el día de hoy se llevó a cabo de manera correcta y tengo esperanza de que este sea un verdadero proceso transparente, serio, donde entrevistemos a las y a los interesados y podamos elegir al mejor perfil. Eso es lo que le conviene al país, una persona que verdaderamente esté comprometida con defender a los ciudadanos de las violaciones a sus derechos humanos. ¿Qué nos podría plantear acerca de lo que contiene la convocatoria en términos generales, a diferencia de la convocatoria anterior, por ejemplo, para saber un poquito de cómo va el documento? Decían la participación, por ejemplo, de la ciudadanía que está garantizada. ¿Qué nos podría platicar? Porque todavía no tenemos disponibilidad de ese documento. Muy importante esta pregunta. Hace 5 años el problema no fue la convocatoria. El problema fue, 1, que se permitió a una persona que no cumplía con los requisitos legales participar y 2, que hubo un fraude a la hora de contar los votos. Revisen la lista, fueron 116 quienes votaron y no se alcanzó la mayoría calificada. Ahora, lo que mal empieza, mal acaba. Vean nada más cómo terminó. Le renunciaron 2 consejos consultivos. Yo confío en que inclusive dentro de la bancada mayoritaria del oficialismo haya muchas personas conscientes de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se necesita renovar, se necesita oxigenar. La convocatoria está bien planteada, implica que habrá un plazo razonable para que se registren todas las ciudadanas y ciudadanos que deseen participar, se recibirán preguntas por parte de la sociedad civil organizada, tendremos oportunidad las senadoras y los senadores de cuestionarles, de escucharles y habrá condiciones para que podamos elegir a una persona adecuada para el cargo. La convocatoria está bien planteada, el reto es que usemos nuestro voto verdaderamente para elegir a la persona correcta. Por congruencia, la señora Piedra se debería de excusar en participar, en reelegirse. Pues sí, creo que por congruencia ella ni siquiera debiera intentar reelegirse. Empezó mal, terminó mal, necesita la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una renovación. Eso me parece que cualquier persona que analice la circunstancia con objetividad, con apertura, sin cerrazón ideológica, coincidirá en que lo que hoy necesita la CNDH es oxigenarse, refrescarse con un nuevo perfil verdaderamente comprometida o comprometido con los derechos humanos. En otro tema, te preguntaría por la decapitación del presidente municipal de Chilpancingo. Parece ser que los reyes tienen razón, aquí dice que se mataban y sacaban el corazón a la gente. ¿Seguimos en ese mismo tema? Lo que estamos viviendo en nuestro país es de auténtica barbarie. La violencia está imparable, es una tendencia, por un lado, desde el punto de vista de los números que son fríos, escalofriante, porque en el sexenio de Fox hubo 60,000 homicidios, en el de Calderón subió a 120,000, en el de Peña aumentó a 140,000 y el sexenio anterior terminó con más de 200,000. Esa es la tendencia. Y el hecho de que al alcalde de una ciudad tan importante lo hayan decapitado es un asunto que nos debe estremecer. Esto es ya absolutamente inaceptable y necesitamos poner las condiciones para que esto deje de ocurrir. No basta con que en el gobierno digan esto no volverá a suceder. Lo que hace falta es un cambio, un golpe de timón en la estrategia de seguridad pública. Senador, el día de hoy llegaron 2 iniciativas por parte de la Secretaría de Gobernación. Se dice que la quieren sacar para el miércoles. ¿Les va a dar tiempo de analizarlas adecuadamente? Las acabamos de recibir. Tienen que ver fundamentalmente con reformar 2 leyes en materia electoral para poder normar no solamente el proceso de elección
de los jueces, de los magistrados y de los ministros, sino también para establecer las bases en caso de que quienes participen en la elección decidieran impugnar. Eso es fundamentalmente de lo que tratan estas dos iniciativas. Ahora, me parece que también tenemos que entender que hay una discusión de fondo que en este momento se está llevando a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde la Corte resolverá si es o no competente para resolver sobre la constitucionalidad de la reforma judicial. Y si me lo permiten, quisiera hacer dos comentarios breves. El primero es, como lo hemos dicho, esta supuesta elección popular de jueces, magistrados y ministros es un fraude, es una tomadura de pelo. Le han dicho a los ciudadanos que van a votar de manera libre, directa y secreta. Eso es falso, porque Morena va a elegir de manera previa quiénes aparecen en la boleta. Y segundo, la discusión que se está dando en la Corte es una discusión muy importante. Aquí lo que hay que entender es que una cosa es el poder constituyente originario, es decir, quienes se reunieron el 5 de febrero allá en el Teatro de la República, o bueno, durante el mes de febrero en el Teatro de la República en Querétaro en 1917, para aprobar la Constitución. Ese es el constituyente originario. Segundo, el constituyente permanente, el poder revisor de la Constitución, efectivamente, somos los actuales diputados, senadores y las legislaturas de los estados. Lo que la Corte va a resolver es si este poder revisor de la Constitución, los actuales, tenemos facultad para modificar cualquier artículo constitucional. Es una pregunta de fondo. Es decir, ¿podríamos los actuales legisladores eliminar los derechos humanos en la Constitución? ¿Podríamos los actuales legisladores decir que dejamos de ser una república y nos convertimos en una monarquía? Hay muchos doctrinarios, yo daba clases de derecho constitucional hace 20 años y esto ya se discutía. Muchos sostienen que hay límites al poder revisor de la Constitución. Eso es lo que va a resolver en estos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿A quién le corresponde decidir primero si hay o no límites? Y segundo, si esa reforma rebasó los límites, pues ni más ni menos que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, ¿qué pasa si la Corte resuelve en un sentido, es decir, el Poder Judicial, y los otros dos poderes, el Legislativo y el Ejecutivo, deciden no acatar? Si eso sucediera, estaríamos en lo que se conoce como una crisis constitucional. Esperemos que no sea el caso y esperemos los términos en los que resuelva esta controversia la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Senador, ¿hay tiempo suficiente de aquí al miércoles para analizar estas dos iniciativas que llegaron el día de hoy? No, por supuesto que es un asunto precipitado e insisto, de fondo también necesitamos antes conocer los términos en los que va a resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación el problema de constitucionalidad. Es decir, ¿puede la Corte pronunciarse sobre reformas constitucionales, en este caso sobre la reforma judicial, sí o no? Y segundo, nos pondremos a estudiar de inmediato estas dos iniciativas y nosotros fijaremos nuestra posición en cuanto las hayamos estudiado. Están jugando con los tiempos de ambos lados, porque de la Corte pues se está retrasando, por ejemplo, la entrega de información, que pues decían tiene un plazo de 15 días, y aquí parece que se están apresurando pues la legislación secundaria, pues antes de esperar la resolución de la Corte. Parecía que hay una competencia de pues saber quién resuelve primero o quién retrasa más. Exactamente. No caigamos en el error de jugar a las vencidas. Que cada quien haga lo que le corresponde hacer, seamos sensatos, pensemos en el país y no perdamos de vista el objetivo. El objetivo es que haya justicia justamente en México. Ese es el objetivo y por supuesto el llamado es a que dejemos de jugar a las vencidas con los relojes legislativos. Pero parece, senador, que se cumpla la ley, ¿no? De que se apeguen a la ley. Al gobierno no le interesa respetar las decisiones del Poder Judicial. A ver, contesto esta, me perdí la de allá. Si ahorita me la puedes repetir. Sí, la idea es que se apeguen a la ley, que respeten la ley, la legalidad. Esa es nuestra posición. ¿A quién le corresponde resolver un problema de constitucionalidad? Pues a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque así lo establece la propia Constitución. Veremos en qué términos se resuelve y que se aplique lo que dice la Constitución y lo que dice la ley. Perdón, ¿me repites? Se decía que la mayoría legislativa y al Poder Ejecutivo no le interesa respetar lo que decida la Corte. Bueno, justamente esa es una posibilidad. La posibilidad de que la Suprema Corte resuelva en un sentido y el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo
rechacen esa determinación. Eso nunca ha pasado. Si eso sucede, entraremos en una crisis constitucional. Yo espero que no sea el caso, pero tendremos que estar muy atentos porque esto tendría sin duda consecuencias, uno, de deterioro democrático, pero dos, les garantizo que eso tendría consecuencias gravísimas en materia económica para el país. Oigan, senador, ¿cuándo tiene que quedar ya electa la nueva titular de la CNDH? Ahora, si les parece bien, les circulamos la convocatoria. Ahí están establecidos todos los plazos, para no equivocarme en la fecha. Ahorita se las mandamos. Gracias. Nada más, espérenos unos minutos, porque como se le hicieron cambios todavía hasta los últimos momentos, pero en cuanto nos llegue, nos aseguramos de que se las manden al chat donde están ustedes. Y ahí viene todo. Ya es, o sea, ya aprobaron la emisión de la convocatoria. Eso es muy importante. Técnicamente quien aprueba la convocatoria es la Junta de Coordinación Política, pero lo que nosotros ya aprobamos aquí es el proyecto de convocatoria que asumimos será fundamentalmente el que aprobará la Junta de Coordinación Política, porque así nos fue manifestado por el presidente de la Comisión de Justicia y por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Oye, senador, pero esto no le quita entonces fuerza a las comisiones porque pues ahora todo va a depender de la Junta de Coordinación Política, cuando en teoría tendría que depender pues obviamente de las comisiones, ¿no? No, mire usted, no lo creo justamente porque fuimos nosotros quienes aquí discutimos y aprobamos ya el proyecto. Por supuesto que si no se atendiera lo que aquí hemos aprobado, se daría el supuesto que usted plantea. Pero me parece que lo más probable, porque así nos lo manifestaron quienes encabezan estas comisiones, es que en sus términos sea aprobada la convocatoria y entonces sí empiecen a correr los plazos para que quienes deseen participar en este proceso se puedan inscribir. Oigan, gracias. Ahora sí la última, ¿va? Sí, esta convocatoria que aprobaron le abre la posibilidad, le permite a la señora Piedra buscar la reelección. La posibilidad sí, pero me parece que sería un absoluto despropósito. Gracias. Gracias. Gracias.